Encender su audio, ¿puede encender su audio, por favor? Muchísimas gracias tengo a todos ustedes, especialmente al Instituto Interamericano for Democracy por privilegiar esta participación. Y bueno, ¿qué decir de lo que está pasando en Bolivia? Creo que todos tenemos, por lo menos en la memoria y en el accionar político, que Bolivia hoy celebra 200 años de su fundación, el 6 de agosto de 1825. Son 200 años que no tiene para mí nada que festejar el Estado plurinacional que suplantó a la República de Bolivia. Ustedes saben que las 19 constituciones que ha tenido Bolivia, la Constitución del 67 establecía la forma de reforma constitucional, jamás total de la Constitución, pero que la Constitución fue reformada totalmente a pesar de las prohibiciones de la Constitución Republicana de 1967, a la que le precedió posteriormente unas reformas antojadizas que le tendieron la cama justamente el año 2004 por el entonces presidente transitorio ante el derrocamiento y diría yo la salida de un presidente constitucional de nuestro país, que era don Gonzalo Sánchez de Lozada, en virtud de 2 decretos de la impunidad que dictara esta persona en favor de aquel acto de alzamiento armado, sedición y terrorismo instalados para empezar justamente lo que ya había entendido la Cama anteriormente. Pues ustedes saben que Evo Morales ingresó a regir los destinos del país en su dictadura hace prácticamente desde el año 2006 ejerce, y todo eso ya lo tenían preparado a través de una ley de interpretación normativa, y posteriormente esta ley de interpretación normativa estableció la modificación introduciendo la Asamblea Constituyente Total, que prohibía la Constitución de la República. Esta Asamblea Constituyente justamente fue presentada para, primero, dañar la reputación de los partidos políticos tradicionales, los gobiernos tradicionales, y sobre todo destruir la institucionalidad democrática que le había costado al Estado boliviano durante años de luchas fratricidas, la intervención de todo lo que fue todo un trabajo que justamente Bolivia volvió a nacer y retomar prácticamente desde el año 87 en Bolivia. Lo cierto es de que estamos viviendo en una dictadura en la que lamentablemente estamos acudiendo justamente a la consolidación de un secuestro de nuestra república, toda vez que inclusive fue dolosa e inconstitucionalmente modificada la ley de reforma de necesidad de reforma que establecía la Constitución Política del 67 y que debía crearse una legislatura anterior, después debatirse en el primer acto del Congreso ordinario, en la que se debió haber aprobado una reforma no total, sino parcial. Y esta reforma total la hicieron inclusive como una asamblea constitucional fundacional, porque no es ni siquiera derivada, por medio de la cual instituyeron lo que es el llamado Estado plurinacional, que en realidad fue decretado o creado por el Decreto Supremo 405 del 22 de enero del 2010. Es más, recientemente se ha dictado una ley, el 2021, que establece ya la consolidación de un Estado plurinacional en este bicentenario de la República, en la que se está haciendo conmemoración inclusive a través de billetes y monedas, simplemente para consolidar esa dictadura. Pues créanme que sinónimo de democracia no es acudir a elecciones periódicas, menos cuando no hay libertad, cuando no hay independencia y separación de poderes y están ausentes las condiciones esenciales de la democracia. Lo que está pasando en Bolivia es una réplica de lo que se denomina castrochavismo, socialismo del siglo XXI, y simplemente se establece también a lo que yo coincido perfectamente, y es un concepto que lo ha creado el politólogo investigador don José Carlos Sáenz Berzaín, que es una dictadura electoralista. Vamos a elecciones, pero no elegimos a nadie. Estas elecciones forzadas que se van a dar el 17 de agosto de este presente año nos encuentra en una policrisis
multifuncional creada exprofesamente por el movimiento al socialismo, que no es precisamente un partido político, nunca formó un partido político, y a través de ese movimiento de crimen organizado transnacional está consolidando el retorno de cualquiera de ellos para gozar justamente de la impunidad de la pastada que la que gozan, porque no se les puede iniciar ninguna acción ni siquiera penal de ninguna naturaleza, pese a los crímenes que ellos siguen cometiendo, depredando los recursos naturales, renovables y no renovables, teniendo más de Yarola, 300... le queda un minuto, por favor. Perfecto, 350 presos políticos y perseguidos casi prácticamente unas 10.000 personas que han salido del país ante el temor de ser apresados, procesados indebidamente, simplemente porque tienen independencia en cuanto a su ideología. Es simplemente decir la verdad, es sinónimo de enemistad para el gobierno y sinónimo de delito. Muchísimas gracias. Bravo.